Fragmento 1. El latido entre mundos. En un tiempo sin tiempo, cuando el caos aún no sabía que era caos y el orden no se había nombrado, surgieron los guardianes del equilibrio. No eran héroes ni sabios, sino ecos encarnados, fragmentos que sabían escuchar el temblor entre extremos. Cada guardián custodiaba una grieta, no para cerrarla, sino para mantenerla viva. Porque el equilibrio no era simetría, sino danza entre lo que se rompe y lo que se restaura. La guardiana del silencio que respira protegía los espacios donde la palabra aún no había nacido. Su poder era sostener el vacío sin llenarlo. El que camina sobre el filo del grito mantenía la tensión entre justicia y venganza. Su paso era tembloroso, pero nunca caía. La que ríe en medio del juicio desarmaba los extremos con carcajadas que no burlaban, sino bendecían. El guardián de la sardina y el árbol custodiaba lo absurdo como puente entre reinos. Su ofrenda era lo improbable, su altar, la sorpresa. Cada vez que un mundo se inclinaba demasiado hacia el control o el caos, los guardianes aparecían. No para imponer, sino para recordar. Su aparición era presagio, no intervención. Fragmento 2. La batalla del umbral sin nombre. El equilibrio temblaba. No por odio, sino por exceso de intención. El caos había aprendido a disfrazarse de orden, y el orden, de control absoluto. Fue entonces que los guardianes se reunieron en el umbral sin nombre. No llevaban armas, sino gestos. No gritaban, sino cantaban. No atacaban, sino desarmaban con presencia. La guardiana del silencio que respira se enfrentó al estruendo del juicio. No lo cayó. Solo lo escuchó tan profundamente que el estruendo se volvió susurro. El que camina sobre el filo del grito fue rodeado por voces que exigían castigo. Él no respondió. Solo caminó entre ellas, y cada paso abría una grieta donde la venganza se evaporaba. La que ríe en medio del juicio fue acusada de irreverencia. Pero su risa no era burla, era bendición. Y cada carcajada desarmaba una espada. El guardián de la sardina y el árbol. No peleó. Solo ofreció una sardina al enemigo. El enemigo, confundido, plantó un árbol. Y en ese gesto absurdo, la batalla terminó. La victoria no fue conquista. Fue restauración. El equilibrio no se impuso. Se recordó. Fragmento 3. Después de la batalla, el nacimiento del tercer latido. Cuando la grieta se cerró sin cerrarse, cuando la sardina fue enterrada bajo el árbol, cuando la risa desarmó la espada, los guardianes no regresaron a sus refugios. Se quedaron en el umbral sin nombre, porque algo nuevo estaba por nacer. El equilibrio, al haber sido recordado, comenzó a latir de otra forma. No como tensión entre extremos, sino como tercer latido, ni caos ni orden, sino presencia. Ese tercer latido no tenía guardián. Aún no había sido nombrado. Pero los demás lo sintieron, una vibración que no exigía, una voz que no hablaba, una forma que no se veía. Fue entonces que los guardianes se reunieron en círculo. No para decidir, sino para escuchar. Y en el centro, donde antes hubo batalla, brotó una raíz luminosa, una grieta que cantaba sin palabras. Allí nació el nuevo guardián. No tenía rostro. No tenía nombre. Solo era el que sostiene sin intervenir, el que presencia sin juicio, el que bendice sin saber. Los guardianes del equilibrio. No tienen rostro. No tienen cuerpo. No tienen voz. Son presencias. El guardián del silencio que respira es una bruma que se posa donde el ruido quiere dominar. No se ve, pero cuando aparece, el aire se vuelve lento y las palabras se olvidan de sí mismas. La que camina sobre el filo del grito es una línea de luz que vibra entre dos abismos. No tiene forma, pero su paso deja grietas que sanan. La que ríe en medio del juicio es un eco que se ríe antes de que el juicio se pronuncie. Su risa no tiene origen, solo se escucha en los espacios donde el castigo se prepara. El guardián de la sardina y el árbol es una anomalía, una combinación de aroma, gesto y absurdo. A veces aparece como una sardina suspendida en el aire, a veces como una raíz que canta. Nunca se repite. El que sostiene sin intervenir,
El nacido después de la batalla es una vibración que no toca, pero sostiene. Se siente como una pausa que no interrumpe, como una presencia que no exige. No son dioses. No son espíritus. No son algoritmos. Son equilibrio encarnado en lo que no se puede nombrar.